Ángel Rieiro Albite. Su legado es un puente de servicio y amor entre dos continentes. Si quieres descubrir cómo este incansable misionero dejó una huella imborrable en distintas generaciones, quédate. La historia del jardinero de la fe empieza en Santa Comba, un municipio español situado en la provincia de La Coruña, en la comunidad autónoma de Galicia y perteneciente a la comarca o tierras de Sayas. Unha terra de alento xacobeo e vocación peregrina. O berce de Ángel Rieiro, que puso a súa vida ao servizo dos necesitados en Perú, e de Basilio Río, o último procurador. Se sabe por testimonios brindados a periodistas que nació un 25 de octubre. Podemos inferir que nació en el año de 1928, gracias a una tesis de la USAT, donde Taboada realiza una búsqueda en el archivo diocesano de Chiclayo, figurando en una lista del clero chiclayano de 1963, con 35 años. Así creció el niño sayero, nacido en la calle de la Ferradura, según un reporte periodístico, en el seno de una familia reputada y numerosa, hasta sentir el llamado de Cristo mediante la vocación sacerdotal. Otra nota periodística da cuenta del testimonio del párroco, Agustín Romero Lojo, quien asegura que de joven ya transmitía algo especial cuando estudiaba en el seminario de Compostela. Todo el curso se daba cuenta que era una persona que tendía a la santidad. Su primera misa tuvo lugar en su tierra, un 30 de septiembre de 1957 en la iglesia parroquial de San Pedro. En ese ámbito se desenvolvió luego como párroco en la parroquia y cementerio del Divino Salvador de Dios, en la localidad de Abegondo, y en la iglesia parroquial de San Pedro de Ser y la iglesia parroquial de Santa María de Montouto, ambas en su natal Santa Comba, donde todas las personas consultadas por la prensa gallega lo recuerdan como un hombre bueno, cálido y de profundas convicciones religiosas. Y él muy creyente, él siempre añoraba y nos contaba mucho de cómo era la vida en su tierra natal, en Santiago de Compostela, en La Coruña, en España, ¿no? Y que ahí había mucha solidaridad de la gente y que había mucho trabajo cooperativista. Él era un hombre que amaba mucho la solidaridad. Y él decía que en base a la solidaridad sí podemos cambiar el mundo, sí podemos contribuir un poco, ir combatiendo la pobreza, todos los problemas que hay en la sociedad. Mientras tanto, en el Perú, el 2 de octubre de 1957, Monseñor Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea tomaba posesión de la prelatura de Yauyos, invitando a una misión de trabajo duro y austeridad a Rieiro, como a su compañero saillero Juan Calvo Antelo y otros sacerdotes. En el estudio histórico, los inicios de la prelatura de Yauyos, Perú, 1957-1968, antecedentes y recuerdos documentados de Esteban Puig Tarrats, se da cuenta de la intensa labor evangelizadora, educativa y caritativa que se realizó y nos muestra una foto donde aseguran aparece Ángel Rieiro. Recorrió a caballo una parte importante del país. Luchó por crear una comunidad de religiosas en Caravelí, Arequipa y en Andabamba, con éxito. El 3 de abril de 1965, Monseñor Luis Sánchez Moreno Lira funda la Academia Santo Toribio de Mogrovejo, funcionando al principio en un local alquilado de la calle Alfonso Ugarte, siendo su primer director Hilarión Rubio Rollo. El presbítero Ángel Rieiro Albite ya figuraba como director espiritual, junto a Guillermo Areán Pereira, según archivo obtenido por Taboada. Más tarde, el 30 de abril de 1967, se convertiría en seminario mayor. Ya en 1968, el 18 de mayo, Monseñor Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea es ahora nombrado por la Santa Sede, segundo obispo de la diócesis de Chiclayo, encomendándole al magíster Dionisio Quiroz Tequén reclutar ayuda para enfrentar con urgencia las carencias en la orientación catequética y enseñanza religiosa de ese entonces. Él escribió: lo difícil era el comprometerse a trabajar. Solo aceptaron 6. Uno de los que aceptó el reto fue el sacerdote Rieiro Albite, quien al llegar al distrito de Reque dinamizó rápidamente con su incansable laboriosidad no solo la fe de todo un pueblo, inclusive su economía. El 25 de septiembre de 1968 se funda el Club de Acólitos de la parroquia de Reque, grupo que él impulsó. Al día siguiente, Rieiro se reúne en el obispado con Monseñor Ignacio y los demás reclutados. Fruto de esa reunión, se presenta un plan para un curso de especialización en religión, el cual se volvió oficial el 16 de diciembre de 1968, a través de una resolución directoral emitida por la Dirección de Formación Magisterial. Muy querido por todos los acólitos de aquella época. Yo soy el fundador del Club de Acólitos, conjuntamente con Antonio Muro Ruiz, y también otros niños que en ese tiempo sus madres los llevaban a la iglesia. Recordamos que en una oportunidad estaba lloviendo muy fuerte en Reque, y entonces cuando nosotros salíamos de la reunión, Coco González empezó a patear el agua que estaba ahí, producto de las lluvias,
empezó a patear el agua contra uno de nosotros, seguimos, salió el padre y también todos empezamos a patearnos el agua entre nosotros y todos salimos muy mojados, ¿no? Y después cada uno se reía, pero a carcajadas de que teníamos la ropa toda llena de lodo. Y tal vez ese fue uno de los momentos más importantes que hemos tenido con él así en tema de alegría, ¿no? Pero lo que más recordamos son los talleres, son los retiros espirituales que hemos tenido tanto en Reque, en la Casa de Retiro de las Madres Dominicas, como así también en Puerto Eten, también en el seminario de Chiclayo, donde él ya posteriormente llegó a ser director también del seminario. Y lo que más recordamos es el paseo retiro que tuvimos en la Hacienda Mayascón, en Pitipo, Ferreñafe, ¿no? En esa época también de jóvenes, paralelamente a eso, formamos lo que denominamos los Chercos, ¿no? Y que hasta ahora sigue dando fuerza a esta institución donde todos los amigos de aquella época nos reunimos anualmente, pero que ya, digamos, la pandemia cortó todo eso, ¿no? Pero son recuerdos muy buenos y de una gran amistad que hemos podido forjar entre todos nosotros y que eso perdurará siempre. Un 5 de septiembre del año 1970, un grupo de ciudadanos recanos liderados por el reverendo sacerdote Ángel Rieiro Albite, Marcial Tirado Álvarez, Domingo Lara Samamé, Rosaura Samamé Montenegro, Feliciano Puyenta Tachuco y Lía Colchón Yuncor decidieron fundar una cooperativa de ahorro y crédito nombrándola San Martín de Tours, que más tarde se llamará Reque Limitada 033. Por eso es que él se rodea de las personas que hemos mencionado, entre ellas también mi querida madre que falleció a los 102 años, ya hace más de un año que falleció, fundan la cooperativa, ¿no? Que le llaman, como usted muy dijo, San Martín de Tours, y que ya después, bueno, cambió de nombre. Pero él es el artífice de que se nombre la cooperativa, lo cual ni siquiera pasaba por la cabeza de ningún ciudadano recano. Ángel Rieiro fue un pilar fundamental en la formación de nuevos sacerdotes, ocupando finalmente la rectoría del Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo entre 1975 y 1978. Según la prensa de Galicia, en 1975 le diagnosticaron cáncer, pero tras operarse en España, decidió regresar a Perú para continuar su labor. Yo he venido aquí a este lugar cuando tenía 14 años. Estudiaba en el Colegio Nacional San José. La invitación consistía en asistir a una actividad espiritual, que en este caso era una meditación y luego el partido de fútbol. Y cuando yo vine en esa oportunidad, el padre dio la meditación, que es una reflexión sobre el Evangelio del domingo. Ahí lo vi, pero no lo vi de lejos, o sea, predicó y nada más. A la semana siguiente, pues fue el retiro y el padre predicó el retiro. Se predicó el retiro un viernes, sábado y domingo, y el domingo ya terminaba. Y a partir de esa fecha, creo que ha sido en abril del 77, yo comencé a venir todas las semanas al seminario. Y la idea era pues venir a jugar un rato, pero mientras tanto pues recibías formación espiritual. Pero a partir de ese retiro yo comencé a confesarme con él todas las semanas. Y así nació la amistad. Él dejó un recuerdo muy, muy grato aquí en el seminario. Era un hombre muy apostólico, muy trabajador también, y sobre todo en el ámbito de las vocaciones sacerdotales. Y en buena hora que me topé con él, porque me dio la impresión de cómo era un sacerdote. Y quiero pensar ahora que esto y otras cosas más fueron, digamos, el inicio de la vocación. Finalmente, en 1978, tuvo que volver a su Galicia natal. Se despidió de los seminaristas peruanos con una emotiva carta. Ángel Rieiro descansaría finalmente en el cementerio de su parroquia natal, San Pedro de Santa Comba. Se me encendió el deseo de ser sacerdote y se lo comuniqué a él. Estamos hablando del año 77. Y a finales de año, conversando, él me preguntó desde cuándo yo tenía esa inquietud. Le digo, no, recién, ¿no? A partir del encuentro que había venido por acá. Y después me acuerdo que tuvo interés en conocer la casa de mis padres, mi familia, y fue a mi familia a visitarla. Y ya después hemos conversado mucho con él, ¿no? Cada semana, y conversábamos sobre todo en plan de amistad, pero también sobre dirección espiritual. Es decir,
porque esto también nos lo han contado cuando él estaba con cáncer, estaba muy mal. Nos han contado después, no él, sino otras cartas del padecimiento que tuvo el padre, que él a veces hacía muchos sacrificios estando enfermo. Según lo que nos han contado en esta carta, a las religiosas que lo atendían le pedía que escribieran una cartulina para que estuviera sobre la cama y cuando viniera el dolor rezara: Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía. Y ya lo que en esa otra carta, que no era de él, sino de quien lo ha visto, dijo que le escuchó decir que todo lo ofrecía por el seminario de Chiclayo. Entonces la siembra del seminario, el que haya salido vocaciones del seminario, pues indudablemente tiene un principio de ebullición con la inmolación de su vida hace tantos años. En marzo, por ahí más o menos se va. En julio es cuando, haciendo nosotros retiro, yo voy a estar en quinto, el padre que nos dio el retiro nos leyó una carta. Y él leyó la carta, el sacerdote, que él dirigía al seminario, y como yo ya venía por acá, aunque no todavía vivía aquí, pues nos la leyó, ¿no? Más o menos las frases era esta, ¿no? Ya se habrán enterado de gran notición, si de por medio no hay nada extraordinario, Dios me va a llevar al cielo, ayúdenme a dar el do de pecho. Y luego muy cariñosos, saludando a los padres, a los profesores, a nuestros familiares, y no fue muy largo. Y después rezábamos por él y ya nos enteramos que en octubre de ese año, que ha sido el 78, fallece. Hoy las semillas que sembró el jardinero de la fe siguen floreciendo en los corazones de 2 continentes.